Y mi mirada fue, como yo vengo del mundo del periodismo científico y de la ciencia, fue una mirada, una aproximación desde la ciencia hacia Lost. Y de alguna manera tratar de entender por qué pasa lo que pasa en Lost, y hasta ciertas temporadas yo pensé que la clave estaba en la ciencia, ¿no? Primero empezamos sabiendo que cada personaje de esta serie no es una persona, sino es una isla. Y nos enteramos que hay estaciones. Vaya a saber qué es, pero que hay estaciones. ¿Ya? Empezamos a ver que esta iniciativa llamada Dharma existe y no sabemos qué, ¿no? Hay un estado permanente de duda sobre el tipo de estaciones que nos fascinan primero por su diseño gráfico, ¿no? Yo soy muy fanático del diseño gráfico y hasta la tapa del libro muestra la importancia de los iconos y de lo visual que tiene esta serie. También le voy a mostrar un montón de pósters diseñados por propios fans, que es muy interesante lo que pasó en esta serie, que a diferencia de otras producciones, el fan que se apropió de la serie no fue perseguido por el autor, al contrario, fue como alentado a la producción y a la resignificación de su propio material, ¿no? De alguna manera la serie se hizo más rica de esta manera, ¿no? Este es un aviso falso, obviamente, de la iniciativa Dharma. Este es otro, por ejemplo. Pero bueno, lo interesante, como ahora vamos a ver, es la instauración de ciertas terminologías, ¿no? Vemos que hay estaciones, después se lo puedo pasar, lo voy a poner ahorita, lo vamos a pasar. Pero bueno, esta es una mirada muy interesante. Bueno, si bien el logo de la iniciativa Dharma está basado en todo lo que es I Ching, es increíble cuando se ponen estas dos imágenes juntas. De un lado tenemos el logo de la iniciativa Dharma y del otro tenemos el LHC, la llamada máquina del Dios, ¿no? Pero uno lo ve, era la misma LHC de 2007, si bien tiene desarrollándose mucho tiempo antes, como este superacelerador de Ginebra, en Ginebra y en Francia, tiene una estructura muy parecida. Después tenemos el clásico número que yo digo siempre que hay varios tipos de espectadores de Lost. Están los espectadores que la vieron en cable, los espectadores que la vieron como Alejandro o en DVD, los que la vemos por internet, y también están los espectadores que más allá de verla se sumergieron en internet para tratar de entenderla. Los que nos metimos en internet para tratar de entenderla supimos, a diferencia de otros consumidores, que este número se llama ecuación Valenzetti. Esto es totalmente ficcional, no existe una persona llamada Valenzetti, pero bueno, en la red se pudo entender qué era estos números, que supuestamente eran el tiempo que faltaba para el fin del mundo. Es interesante verlo cómo los propios fans fueron resignificando. Y este personaje, ¿no? El Dr. Chang, que es muy fuerte. Lo interesante de Lost es que hay muchos personajes científicos. Y no es como en otras series que el personaje científico está ahí como una voz de autoridad. Es la ciencia protagonista de esta serie. Tenemos, por ejemplo, en la primera temporada al Dr. Axe. Quizás ya nadie se lo acuerda porque es la primera temporada, ¿no? Pero era un profesor de biología que en un momento se compara con Dharma y después termina explotando en 1000 pedazos cuando transporta la dinamita de ese barco, ¿no? Pero lo interesante es cómo los personajes, cómo los puede ser vistos yo diría, hasta el fin de la quinta temporada como una serie científica. Después van a ver, porque la vieron ya saben lo que pasa, ¿no? Pero vemos también el personaje de Juliet, que es una médica especialista en fertilidad. Después vemos el personaje de Daniel Rousseau, que viene de una expedición científica. Después, por supuesto, tenemos el personaje de Daniel Faraday, una persona que ya sabe un poco de historia de la ciencia, va diciendo, qué nombre raro, ¿no? Esto no solo pasa con la ciencia, sino con la filosofía, qué combinación, qué me quieren decir, ¿no? Y bueno, tratando de buscar datos claves en los nombres, cualquier persona que sabe de ciencia conoce a Michael Faraday, que es quizá uno de los científicos y químicos más importantes que de Inglaterra, muy conocido en el siglo XIX por sus aportes sobre el electromagnetismo. Entonces, mi propuesta, no solo mi propuesta, sino también de varias personas, es tratar de entender a partir de estos guiños, porque algo que cultivó esta serie fueron los guiños. Ustedes saben que viendo Lost y viendo los libros que aparecen en Lost, uno puede entender Lost. Es algo muy interesante lo que pasó cuando apareció el libro de Bioy Casares. No solo que aumentó la tirada, la venta del libro de Bioy Casares, como hoy pasa con la serie Glee,
una canción aparece en la serie y toda la gente le empieza a bajar, sino que de alguna manera los autores estaban tratando de decir algo con estos nombres. La palabra de Faraday es muy importante porque la serie explota mucho lo que es el papel del electromagnetismo. Después tenemos este personaje quizá más menor, que es George Minkowski, que está basado en otro personaje existente que es Hermann Minkowski, que es muy famoso por sus aportes a la teoría de la relatividad. Fue la persona de la que Einstein tomó todo lo que es la base matemática de su teoría de la relatividad. Y tenemos el personaje de Louis Hawking, que obvio el nombre de Hawking, quizá el científico más inflado marketingeramente del momento, no confunden con el científico más importante del momento, porque es lo que los físicos tratan siempre de separar. Pero bueno, lo que yo digo que los principales personajes de esta serie, que ahora voy a ir a ellos, es la ciencia más que nada. Acá ven una linda infografía donde se mezclan todos los personajes. Está guay para tratar de entender. Pero es básicamente en estos dos personajes en los que se condensa lo que para mí fue Lost, que para mí por eso trasciende la serie, por eso estamos hablando de esta serie incluso ahora que ya terminó, ¿no? Porque es una posición muy actual, dos visiones del mundo, una visión basada en los hombres de ciencia, como sería el personaje de Jack Shepard, que es un médico, un cirujano, y el personaje de John Locke, un creyente. Ahí vemos quizás la confrontación más importante de nuestra sociedad actual, ciencia, religión. Obviamente hay autores como Gould, como Stephen Jay Gould, que no hablan de confrontación, pero uno vivir en este momento de la actualidad ve cómo estas dos formas de ver la realidad se chocan, ¿no? Y vemos, es interesante analizar todo el apellido de Shepard, el apellido de Jack Shepard, que es como ¿cómo se podría traducir? El pastor, ¿no? Ya tiene una base casi religiosa. Pero es en esta confrontación, a partir de esta confrontación, en la que se puede leer toda la serie. Cada vez que avanzaba la serie, uno se preguntaba, el monstruo de humo negro, ¿qué será? Muchos empezaron a decir que era nanotecnología, ¿no? Es decir, esta cosa temporal, ¿qué será? Bueno, la serie se puede analizar en estos dos polos. Y lo interesante para mí también es este gesto, que es la mirada. Si uno ve los capítulos de Lost, tienen el ojo abierto, es muy fuerte, abre y cierra la serie con el ojo abierto. Y también tenemos el personaje de Hume, ¿no? Desmond Hume. Y Hume es el nombre más importante de todo lo que es el empirismo, la importancia de la observación. Está en este ojo abierto significada la ciencia, porque la ciencia es la observación, la importancia de lo que vemos, y no de lo que creemos, como sería el rol de Locke. Pero es hasta que el personaje de Shepard dice tenemos que volver a la isla, como le marcaba Alejandro, que ahí Shepard se vuelve en una persona religiosa. Ahí como que cambian los roles y ya la ciencia de Lost deja de ser vista como la ciencia. Por ejemplo, hice muchas entrevistas sobre la ciencia de Lost mientras estaba en las últimas temporadas y los físicos amigos que entrevisté me decían, no, la física resuelve todo. La isla se puede entender como que hay un agujero de gusano, como que hay materia exótica o electromagnetismo y se puede explicar. Pero después vemos que no, que la serie termina siendo explicada como un sexto sentido. Pero lo interesante es este personaje, que es uno de los otros, leyendo quizá el libro de ciencia más vendido pero menos entendido en la historia de la evolución científica, que es de la historia del tiempo, de Stephen Hawking. O sea, ya hay un guiño que los autores nos dicen, para entenderlos hay que saber algo de mecánica cuántica, hay que saber algo de teoría de la relatividad. Entonces es otro guiño para tratar de mostrarnos las pistas.